Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y es momento de hablar de lo que está pasando en Colombia. Saludos antes a María Isabel desde Milán, Italia. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo a Vicky Henao, que llega a nuestra audiencia, a Lesbia Franco, a Marta Rendón. Gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, este gobierno va de escándalo en escándalo. Entre tanto, Gustavo Petro está listo para salir desde la China. Recuerden ustedes, se desplazará hacia Italia precisamente, donde espera Gustavo Petro entrevistarse o por lo menos saludar al Papa León XIV. Después de eso, Gustavo Petro vendrá a Colombia y el lunes estará instalando, dice él, la primera asamblea popular en Colombia en Barranquilla. Ese es el plan que tiene Gustavo Petro en su agenda. Lo increíble es que insista con el cuento de una consulta popular que tramite el Congreso de la República, en este caso el Senado. Ya anunció desde el periplo que está haciendo y ese viaje, esa correría por Oriente, está anunciando el señor Gustavo Petro que nuevamente presentará una consulta popular al Senado de la República. Lo acaba de anunciar. Es más, escuchémoslo porque está fresquito. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro precisamente hace unos minutos. Consulta popular, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Serán las mismas preguntas o qué viene ahora después de la decisión del Senado? Las preguntas de la consulta tenían unos elementos superiores a lo que el gobierno había logrado concertar con la Cámara de Representantes en la reforma laboral. Eso lo tumbó la Comisión Séptima, ahora se revive. Es un paso atrás del Senado. Se dieron cuenta que metieron las de caminar de manera horrorosa en la historia de Colombia. Pero la consulta ya iba más adelante. Habrá que ver si el ponente, que ha sido un crítico total de la reforma laboral, ahora primo de Uribe, no es por ser primo de malo, yo he hablado con él, pero ideológicamente es contrario a lo que aprobó la Cámara de Representantes. Y puede ser una trampa para el pueblo colombiano. Nosotros presentamos el mensaje de urgencia, queremos que se debate, pero no permitimos que el pueblo se duerma, no caiga en la ingenuidad. Ahora voy a presentar una consulta de nuevo, como es mi derecho, con las mismas preguntas que están en lo que creemos no hundió el Senado, sino que hubo fraude. Y lo digo porque 49 senadores no son mayoría y porque impidieron que votaran las mayorías. Solo pudieron en 2 minutos y 30 decir que habían ganado porque un convicto votó, lo cual es el símbolo del fraude. Pero le va a meter algo Pero de salud. nosotros vamos a agregarle otra pregunta, no puede ser más. Preguntas que lleguen realmente al corazón del problema y que puedan convocar la mayoría de la gente. Son las declaraciones que da hace unos minutos Gustavo Petro en medio de su viaje, que recuerden ustedes, sale de Shanghái para poder llegar a Italia para entrevistarse supuestamente con el Papa León XIV. Ya veremos que eso se concrete. Lo cierto es que insiste Gustavo Petro con embarcar a Colombia en una consulta popular y volverá a presentarla ante el Senado de la República. Claro que lo puede hacer. Lo grave de las declaraciones de Gustavo Petro es la forma en cómo criminaliza a los senadores, los 49 senadores que le dijeron no a la consulta popular porque se está tramitando una reforma laboral. Dice Gustavo Petro que le harán trampa a los congresistas, a los ciudadanos, y que por esa razón pretende nuevamente una consulta popular. ¿Qué obstinado? Lo cierto es que no ha hecho nada por los trabajadores en Colombia. Un breve resumen de algunas cosas que uno se pregunta, ¿será que esto le ha servido a los trabajadores? Los profesores se quedaron sin sistema de salud. Los transportadores están agobiados por el alza del combustible. Pasamos de pagar 9.200 pesos el galón de gasolina a 16.200 si pienso en el 7 de agosto del 2022 y pienso precisamente en estos momentos. Los estudiantes se quedaron sin créditos en el ICETEX. Las familias que utilizan el cilindro de gas pasaron de pagar un cilindro que costaba entre 50 a 60.000 pesos en muchas regiones del país a pagar un cilindro que cuesta 150.000 pesos. Los motociclistas pues están agobiados por cuenta del alto precio del combustible y muchos de ellos, esos 12 millones de motociclistas que tiene Colombia, utilizan la moto sobre todo para transportarse y trabajar con ella, llevar y traer mercancías.
trabajar como repartidores. Muchos de ellos tienen un trabajo que tiene que ver con ese aparato y ellos están agobiados por el alto precio. Los tenderos que están cansados de la extorsión en las grandes ciudades y también en las pequeñas, donde les llega la extorsión. Las familias que se quedaron sin poder comprar una casa porque el programa Mi Casa Ya fracasó porque no hubo plata. Bueno, yo no sé si esos son los que piensa mover Gustavo Petro. Lo cierto es que nada de lo que está planteando Gustavo Petro hoy resulta serio de cara a los desafíos que tiene Colombia. Entre tanto, en el Catatumbo y los escándalos en su gobierno no paran. Precisamente de eso les quiero hablar. Desde el pasado 12 de abril, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ya tenía claro que iba a presentar la carta de renuncia a su cargo como ministra. La razón, pues ella lo denunció el día de ayer y lo deja ver en esta carta que les presentaremos a ustedes y que ayer rápidamente miramos. Las razones que tiene la ministra fueron las constantes presiones e injerencias que ella misma denuncia por parte de dos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Señaló con nombre propio a Armando Benedetti y a la directora del DAPRE, la señora Angie Rodríguez. Según dijo Ángela María Buitrago, Petro ya tenía conocimiento de esa situación. En un helicóptero rumbo a Casillas Meta lo alertó sobre esas supuestas injerencias que había en el sistema carcelario en el país, en especial con la remoción del entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Suspect, Ludwig Valero. De acuerdo con algunas fuentes, en la Casa de Nariño, Gustavo Petro habría solicitado inclusive la renuncia de la ministra de Justicia. Así que la cosa no fue como tan yo renuncio, me voy, sino váyase que no la necesito más acá. Grave es que la ministra Buitrago, o más bien exministra, anunció inclusive que ella no tenía comunicación con el presidente de la República y que no quería irse sin antes poder conversar con él. Creo que a Ángela María Buitrago le pasó exactamente igual que lo que le ha pasado a todos los que han sido ministros de Petro. Salen del cargo, los manda a echar por Gustavo Petro con alguno de esos funcionarios de segundo o tercer nivel, no les da la cara a ellos y simplemente lo saca. Parece que no hay ni siquiera comunicación vía celular, así como lo hace Benedetti con su presidente. Dice Ángela María Buitrago que estas presiones le impiden seguir al frente del cargo y se va. ¿Quién será el nuevo ministro de Justicia? Bendito Dios, vamos a ver quién llega. En otros hechos, la decisión del gobierno de Estados Unidos de vetar la banca multilateral que financie los proyectos chinos en Colombia está causando revuelo en todo el país porque se pregunta el país entero si esto puede llegar a causar problemas en la línea de financiación que hay del BID y del BM en Colombia y también el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe respecto de la posibilidad de financiar el Metro de Bogotá. Ante esa situación, la alcaldía de Bogotá y la empresa Metro de Bogotá expresaron que hay confianza en la decisión de los Estados Unidos, pues esto no afectará la primera línea ni el proyecto en la segunda línea. En un comunicado conjunto señalaron que en abril pasado directivos del BID y del Banco Mundial manifestaron en Washington al alcalde Carlos Fernando Galán su compromiso y la tranquilidad en el desarrollo de la línea 1 y el proceso licitatorio para la línea 2 del Metro de Bogotá. Además, agregaron que el proyecto avanza dentro de los tiempos estimados y que Bogotá cuenta con todo el soporte financiero que el proyecto necesita para continuar ejecutándose. Faltaba más que por cuenta de esta situación que provocó Gustavo Petro, se quedaron los bogotanos sin poder ver terminar el metro que les hace tanta ilusión. Por supuesto, después de más de 70 años, esa es la realidad. Bogotá lleva construyendo el metro más de 70 años y por fin habrá un metro. No gracias a Gustavo Petro, porque hubiera sido por Gustavo Petro, saben ustedes, hubiera echado para atrás todo el proceso. Recuerden que no hace más de un año y medio estaba Gustavo Petro pensando viajar a la China para hablar con su homólogo Xi Jinping y pedirle que renegociaran la línea de Metro Bogotá para que fuera subterránea. ¿Qué tal que eso se hubiera concretado? En otros hechos, tras una reunión entre miembros de la Comisión Cuarta del Senado de la República, luego de que se conformara en esa célula legislativa esa comisión y se resucitara la reforma laboral, se confirmó cuál va a ser el programa que tendrá durante este mes, porque recuerden ustedes, se agotan los tiempos, quedan algo así como 34, 35 días para aprobar una reforma laboral en el Congreso de la República, porque el 20 de junio termina la tercera legislatura y arranca la última legislatura de este cuatrienio. En primer lugar, habrá una audiencia pública este lunes 19 de mayo, donde se va a escuchar los distintos sectores del sistema. El martes habrá
una reunión entre el ministro del Interior y el ministro del Trabajo para escuchar cuáles son las prioridades del gobierno, mientras se seguirán escuchando a otros sectores de la producción. El gobierno confirmó la radicación de un mensaje de urgencia e insistencia al proyecto, lo que quiere decir que no solo podrá discutirse en la comisión hasta que sea aprobado o rechazado, pero además, importante, la intención es avanzar lo más rápido posible en el trámite y en el cronograma, que el jueves 22 esté radicada la ponencia y que ese viernes y el fin de semana haya trabajo de ponentes para anunciar el proyecto el lunes 26. Esto va muy rápido, 26, o estamos hablando de 10 días, 26 de mayo, para de esa forma buscar que el martes 27 se agende y pueda empezar el debate de ese proyecto que está en manos de Angélica Lozano. Ya les contaré los detalles de lo que viene. Angélica Lozano, que ha sido atacada por Gustavo Petro, que dice que ha hecho todo lo posible por torpedear el proceso. Pero vean ustedes, es Angélica Lozano la que está detrás de la ponencia y de todo el proceso precisamente en la comisión respectiva. En otros hechos, mediante un documento, la Procuraduría General de la Nación anunció que tras los episodios ocurridos en la sesión plenaria del Senado, antes de ayer se decidió abrir una indagación previa para establecer las posibles responsabilidades disciplinarias a las que se buscará, entre otras, enterarse y sancionar de primera mano las actuaciones que estuvieron por fuera de toda situación de derecho. Esto de los gritos, los manoteos, las malas palabras, pues deberían constituir una sanción ejemplar. Pero claro, ustedes ya se imaginan cuál va a ser el resultado de esas investigaciones. De acuerdo con la investigación previa, que tendrá una duración de 6 meses, porque eso dura, culminará con el archivo definitivo, auto de apertura de investigación, y veremos a ver qué ocurre. Si realmente pasa algo o no, es importante también recordarles que si en la indagación previa no se logra identificar al posible autor o determinante de las agresiones, se ordenará pues el archivo. Gregorio El Hash ayer se pronunció, hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la decisión del Senado sobre la consulta popular y a que haya tranquilidad pública frente a la situación. Entre tanto, Gustavo Petro agita las banderas y pretende llevar a la gente a las calles. Y repito, ¿con qué legitimidad lo va a hacer si el país está hecho un desastre? Pero bueno, son parte de las cosas que Petro cree que logra hacer. Después del hundimiento de la consulta popular, las comunidades indígenas en el departamento del Cauca se declararon en asamblea permanente y anunciaron nuevas movilizaciones en el país. Yacid Conda, que es el consejero regional indígena del Cauca, del CRIC, aseguró que frente a ese fraude, no tienen ni idea qué fue lo que pasó, pero ellos dicen que hay un fraude. Lo mismo pasa con el presidente Petro, ¿no? Ha venido insistiendo que hay un fraude. Convocan a todas las bases a estar atentas y a declararse en asamblea permanente para la movilización. ¿Qué pretende Gustavo Petro? Y aquí hay un tema que analizaremos más a fondo en Al Oído. Antes de que se produjera la votación en el Senado de la República, en los mensajes que se cruzaba con Armando Benedetti y que todos vimos porque un periodista con un teleobjetivo de una cámara logró captar precisamente esa conversación, ya estaba claro que querían ir a una huelga general. Eso sí, para cualquiera, si usted ve La Hora de la Verdad, tiene otra nacionalidad, le gusta Colombia y se está enterando de estas noticias, usted no entenderá por qué razón un presidente de un país llama a una huelga contra el país. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente hoy en Colombia. Gustavo Petro hizo una solicitud particular. Evidentemente está haciendo campaña y está insistiendo en la consulta popular. Y en medio de la solicitud de asambleas permanentes y en los cabildos populares en todos los municipios de Colombia, que se ha dicho de paso, de acuerdo con la ley 1757 del 2015, no puede citar el presidente de la República. El presidente no puede llamar ni convocar cabildos, porque eso lo tienen que hacer los consejos en las respectivas ciudades. Lo cierto es que le pidió a los colombianos lo siguiente, abro comillas: en cada departamento, hasta la última casa, debe existir información sobre los políticos que votaron en contra de la libre expresión del pueblo. Solicito que no haya violencia contra esas personas, pero hay que recordarlas siempre por haberse puesto en contra de los derechos de la gente trabajadora, escribió Gustavo Petro en un trino en su cuenta de X. Trino en su cuenta de X que se supone hace 6 meses juraba que dejaría X porque no quería seguir en una red social que pertenecía a Elon Musk, al que trató de fascista. Muy bien.
Esto ha derivado en amenazas a los mismos congresistas, a los que le han escrito y les han dicho hasta misa a través de las redes sociales e inclusive a través de email. Entonces, muy complejo esta propuesta que tiene el presidente Gustavo Petro. En hechos internacionales, al menos 120 personas murieron este jueves en nuevos bombardeos israelíes en la franja de Gaza, según han dicho los servicios de socorro locales. Mientras tanto, continúa el bloqueo en el territorio, que según Human Rights Watch se ha convertido en una herramienta de exterminio. Eso es lo que dice la ONG. La Defensa Civil Gazatí dijo que el balance de muertos de los ataques israelíes efectuados desde el amanecer del jueves asciende a 120. La aviación atacó especialmente el norte y el sur del territorio, devastando por más de 19 meses la ofensiva israelí en respuesta al asalto al movimiento islamista palestino Hamas, el grupo terrorista que ejecutó esa acción de barbarie el 7 de octubre del año 2023. Y en hechos de noticias, que son noticia aquí en nuestro país vecino, en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha dicho que las próximas elecciones parlamentarias, legislativas, regionales del 25 de mayo tendrán el rechazo total de los venezolanos que no aceptan seguir viviendo en dictadura. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos en la hora de la verdad. Pasen la voz. Venimos con grandes invitados. Estará con nosotros el doctor Omar Bula para analizar precisamente estos viajes de Gustavo Petro a la China, cómo geopolíticamente se ubicará Estados Unidos, que ya mandó mensajes ayer precisamente de mucha incomodidad con Colombia por los intentos de Gustavo Petro de acercarse a la China. Y también después tendremos conversación con Paloma Valencia, senadora de la República, quien fue la senadora que logró mantener el orden del día que permitió que se votara primero la reviviscencia de la reforma laboral y después la consulta popular. Detalles de lo que viene en el país con estos dos grandes invitados aquí en La Hora de la Verdad. Pasen la voz, estamos al aire. La Hora de la Verdad está en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify. Encuentre todo el contenido de nuestras emisiones y esté siempre informado. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.